Muy buenas noches, en el nombre de Jesús. Una vez más estamos aquí para seguir estudiando, capacitándonos. Hoy martes 18 de julio 2023 nos corresponde hablar de las normas de interpretación bíblica. Normas de interpretación bíblica. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos hablado el martes anterior en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenido Ruth, bienvenido Andrés, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Gracias por conectarte este martes que está haciendo realmente un fresco. Tenemos aproximadamente 11 grados a esta altura y la sensación térmica es menos de 5 o 6 grados, es lo que se está empezando a sentir ya afuera. Les felicito por conectarse en el nombre de Jesús, por estar atento, y esto hace bien porque uno va acumulando en su patrimonio intelectual información y conocimiento. Buenas noches, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias. Presente, ya están en el nombre de Jesús, gracias por ser fieles a la conexión de Casa de Oración Transformacional, a nuestra aula Zoom de la Escuela de Formación Espiritual en el nombre de Jesús. Entonces vamos a hacer un repaso. Vamos a leer la primera placa que corresponde a las normas de interpretación bíblica. Tenemos también en el mundo secular las normas de tránsito, normas jurídicas, etcétera, etcétera. Y también para la interpretación bíblica existe la norma de interpretación de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Línea 36 también llamada perdida y todo eso. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a admitir a los demás hermanos aquí. Está la hermana Felicita también, en el nombre de Jesús. No, además. Gloria a Dios. Buenas noches. Felicita, ¿cómo estamos? Bueno, seguimos adelante en el nombre de Jesús. Aquí está abiertos los micrófonos. Entonces, vamos a abrir otra vez. Ahí está. En el nombre de Jesús. Aquí ya estamos. Perfecto. En el nombre de Jesús. Normas de interpretación bíblica. Buenas noches, Felicita. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Pastor, Gracias. no, así, porque me fui en Arroyo y Estero. Ah, mira vos, en el nombre de Jesús. Ya, perfecto. Hace frío, ¿eh? Sí, mucho frío, pastor. Entiendo perfectamente. Vamos a repasar lo que dimos el martes pasado para refrescar un poco nuestra memoria con Moria. relación a las normas de interpretación bíblica. Usted ha sido policía de tránsito por muchos años. Usted es la primera PMT de la Municipalidad de Asunción, si no me equivoco. Entonces, conoces lo que son las normas de tránsito. Si uno viola las normas de tránsito, uno es multado, ¿verdad? Así es. Muy bien. También para la interpretación de la palabra de Dios existen también normas. Entonces, vamos a la primera, vamos a hacer rápido un repaso. Encontramos esta palabra hermenéutica, que viene de la palabra griega hermeneu, que significa explicar un texto. Explicar un texto. También tenemos la palabra exégesis, que significa poner en claro un texto. Poner en claro un texto. Hay dos palabras en la norma de interpretación bíblica. Eso es para los 66 libros de la Biblia. Tenemos la hermenéutica, que viene de hermeneu, que es explicar bien el texto. Por otro lado, la exégesis, que también es una palabra griega, que significa poner en claro un texto, en claro, clarificar la cita bíblica. A veces nosotros leemos
la cita bíblica, pero no explicamos qué significa la interpretación. Tampoco no añadimos complementos que van a nutrir más esa explicación para que se clarifique más en la cita bíblica. No hacemos eso directamente, mandamos citas bíblicas, hacemos esto, aquello, hablamos inclusive, pero no enseñamos, no entendemos. Por entonces tenemos que buscar su significado. Para eso existen también los diccionarios bíblicos, que uno puede acceder a los diccionarios para poder tener un panorama mejor de esa cita bíblica. Siempre van a mencionar el autor, la fecha, a quién fue dirigido, cosas así. Uno tiene que hacerse de esa información cuando uno va a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Eso le va a enriquecer mucho más en su vida espiritual y también va a ser eficaz la oración de usted. Importante es, buenas noches Gisela, es importante que usted cuando abra su Biblia, encuentre una cita bíblica en su devocional, empiece a buscar la hermenéutica y la exégesis. Eso independientemente a que primero busque la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a traer la revelación, le va a traer ese entendimiento, y también está nuestra parte humana que necesita ajustarse a una norma de interpretación, y para eso existe la palabra hermenéutica por un lado y por el otro la exégesis. Entonces, hermenéutica significa explicar un texto y exégesis significa poner en claro ese texto, en el nombre de Jesús. Y vamos a ir avanzando más hacia las placas que hemos incorporado para ir avanzando. Nos quedamos el martes pasado que íbamos a hacer un ejercicio, y eso es algo que voy a enviar en el chat y también en el grupo para que usted pueda realizar ese ejercicio, y el próximo martes usted pueda compartir también ese ejercicio ya terminado. Vamos a ir a él en el nombre de Jesús. Eso estaba en la última placa, aquí está. Estábamos hablando del ejercicio número 1. El martes pasado hablamos de que intente usted una explicación de Primera de Juan 2:27 a la luz del contexto de los pasajes siguientes. Segunda de Timoteo 3:14-17, Segunda de Timoteo 2:15, Primera de Timoteo 4:11-16, Efesios 4:10-16, Hechos 8:31, Hechos 18:24-28 y especialmente el versículo 26. Así que acá tenemos un ejercicio ya de los martes de curso de norma de interpretación bíblica. Intente, dice, una explicación. Así que usted va a tomar nota de estas citas bíblicas para que usted pueda realizar estos ejercicios. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Los medios que utiliza el Espíritu Santo para dar a conocer la verdad divina. Los medios que utiliza el Espíritu Santo para dar a conocer la verdad divina. Este es un ejercicio que les voy a dejar en el nombre de Jesús para que usted pueda realizar en el nombre poderoso de Jesús. Sí, un poquito más, aquí voy a estar ya enviando este ejercicio en el nombre de Jesús para que usted pueda ir completando. Aquí está, en el nombre de Jesús. Ejercicio número 1. Vamos a ver aquí. Le voy a enviar en el chat para que usted pueda copiar, y también va a estar en su material de PDF que voy a enviar en el grupo para que usted pueda copiar en el nombre poderoso de Jesús. Entonces está el chat aquí habilitado. Voy a enviar esta tarea en el nombre de Jesús. Ahí se va. Ya está, en el nombre de Jesús. Buenas noches a todos los que se están conectando en el nombre poderoso de Jesús. Buenas noches Andrés, Ruth, Gisela, Virginia, buenas noches en el nombre de Jesús. Aquí Gisela también se va a conectar. Bueno, buenas noches Virginia, ¿cómo estás?
Buenas noches, pastor. Me alegra escucharte y verte siempre fiel y conectada todos los días aquí para Gracias, orar y aprender más de la palabra de Dios. gracias, pastor. En el nombre Gracias, de Jesús. Muchas veces no podemos estar en persona, pero estamos por este medio conectados siempre. En el nombre de Jesús. gracias a Dios. Ahí envié en Gracias a el Dios. chat el, el ejercicio número 1 que Sí, hablamos el martes pasado. Intentar la explicación de esas citas bíblicas. Eso vamos a tener como tarea. Vamos a tener como tarea y eso vamos a presentar el próximo martes. El próximo martes está bien. vamos a presentar, intentar la explicación, dice, intentar la explicación. No Muy bien, tenga pastor. vergüenza, usted agarre un lápiz, un bolígrafo y una hoja y intente explicar. Usted puede acompañar con un diccionario bíblico, puede acompañar con una Biblia de comentario también. Hay Biblias que tienen comentario bíblico, también. Eso ayuda muchísimo, por ejemplo. Yo sé que la hermana Felicita tiene una Biblia de comentario, por ejemplo. Entonces, eso ayuda mucho. Entonces usted puede hacer este ejercicio en un papel, inclusive puede enviar en el chat también, si es que tiene los medios electrónicos. Si no, usted puede enviar por el WhatsApp, puede hacer también un PowerPoint y aquí compartimos todos ese ejercicio también. Esto es abierto, ¿verdad? Entonces usted puede también compartir su PowerPoint, su PPT, en el nombre de Jesús. Entonces, Gracias. vamos a ir avanzando. Ya hablamos del ejercicio, pero hay unas consideraciones generales que tenemos que aprender. En la norma de interpretación bíblica se presenta también muchas dificultades. En la interpretación de la palabra se presentan muchas dificultades también. Si bien una vez superado la parte espiritual, que puede ser distracción, puede ser ataque, puede ser opresión, puede ser bloqueo, son espíritus malignos que vienen en ese momento, está nuestra parte humana que puede tener dificultades para la interpretación. Entonces necesitamos entender que hay consideraciones generales para la norma de interpretación bíblica. Y vamos a empezar a leer esta placa nueva que es de la segunda parte que corresponde al segundo martes, que es hoy, 18 de julio 2023. Si recibimos una larga carta de un amigo nuestro con quien vivíamos anteriormente, describiéndonos los incidentes de un viaje que realiza para visitar a unos parientes que también son conocidos nuestros, no tendremos dificultad alguna en comprenderla toda, hasta las alusiones pasajeras, pues conocemos su estilo de escribir y estamos familiarizados con sus circunstancias y con las de sus parientes. Y tenemos en común un fondo de recuerdos que compartimos como una herencia general. Si pasamos la carta sin comentario a otro amigo que acaba de llegar, por ejemplo, de otro país, quien desconoce la persona del escritor y no tiene la menor idea de quiénes sean sus parientes y sus familiares, no sacará más que una idea muy vaga de la sustancia de la carta y ciertos párrafos y frases y le serán un enigma. Si están entendiendo lo que estoy diciendo, quiere decir lo siguiente, que para que usted le saque el mayor provecho y utilidad a cada cita bíblica de la Escritura, usted tiene que agarrar esta herramienta de la norma de interpretación. Usted tiene que consultar quién es el autor, en qué año se escribió, a qué pacto corresponde, a quién va dirigido, quién es el que está hablando. Todo eso, esas preguntas usted se tiene que hacer cuando lee la palabra de Dios para que usted pueda agarrar utilidad de esa cita bíblica, y una vez que usted agarre utilidad de esa cita bíblica, su oración va a mejorar porque usted va a tener el panorama global o el contexto en el cual fue escrito esa cita bíblica en el nombre de Jesús. Por eso da un ejemplo aquí de estos jóvenes, ¿verdad? Que había uno, ¿verdad? Que venía de otro país, no conocía al otro amigo y tenía una idea vaga de quién era,
pero el otro que sí estaba todo el tiempo ya le conocía. Uno tiene que familiarizarse con las normas de interpretación bíblica, que es la hermenéutica y la exégesis. Acá estamos hablando de ciertas dificultades que pueden presentarse en interpretar la palabra de Dios. Amén. Seguimos avanzando. Hablamos de una sencilla ilustración para subrayar un hecho evidente de los escritos de un autor. Esto va a estar en el PPT, pero quiero enumerar las dificultades que pueden, el origen de las dificultades que se puede presentar en la interpretación. Número 1. Dice aquí, Dios nos ha dado la Biblia en forma de una biblioteca de 66 libros. ¿Cuántos tienen la Biblia delante de sí hoy? Yo aquí tengo un poquito retirado de mi escritorio, está retirado mi Biblia, pero Dios nos ha dado, dice la Biblia, en forma de una biblioteca. El significado de la palabra Biblia significa también conjunto de libros, biblioteca. Usted cuando agarra la palabra de Dios en su mano, está agarrando una biblioteca de 66 libros. ¿Amén? ¿Hasta ahí se entiende? Amén. Muy Sí, bien. pastor. Eso es importante que sepamos. Usted tiene una biblioteca en su mano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. 66 libros conforman la biblioteca de la palabra de Dios. Dios nos Buenas ha noches, dado... pastor. Sí, Una consulta. muy bien. Los judíos no tienen completo como nosotros la Biblia, ¿verdad? No, solamente tienen los 5 libros del Pentateuco que escribió Moisés. Solamente el Antiguo Testamento tienen Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico. Solamente esos 5. Después tienen los profetas mayores, profetas menores. También tienen, pero lo que llaman ellos la Torá. En la Torá tienen un libro grande donde ya está todo lo del Antiguo Testamento. Así en nuestras palabras, a este lado del continente, como americanos, sudamericanos, latinoamericanos, estamos mencionando de que todo lo que usted ve en su Biblia del Antiguo Testamento es lo que ellos tienen en la Torá. Amén. Amén. Nosotros tenemos los dos testamentos juntos en uno, conforman 66 libros. Ahora vamos a identificar cuántos libros son del Antiguo y cuántos son del Nuevo Testamento más adelante. ¿Se entendió la respuesta, Ruth? Creo que es o Gisela. Ruth. Bueno, en el nombre de Jesús. Seguimos entonces. Dice aquí, la Biblia es un libro en cuanto es la revelación escrita de Dios ha dado de sí mismo, siendo a la vez la historia de la redención. Así que toda la palabra de Dios, toda la Biblia, esa biblioteca, esos 66 libros que usted tiene en su mano, habla de la historia de la redención de la humanidad. Redención nuestra. Amén. Por eso valoramos la Amén. Biblia. Tenemos que valorar la escritura. Pero cada libro o grupo de libros tiene sus propias características y necesita un estudio propio y especial. Más adelante vamos a ir tocando estudio del Génesis. Los jueves nosotros empezamos con Éxodo, un estudio especial. Entonces, dice aquí que la Biblia es un libro en cuanto es la revelación escrita que Dios ha dado de sí mismo, siendo a la vez la historia de la redención. Pero cada libro o grupo de libros tiene sus propias características y necesita un estudio propio y especial relacionado con él de todos los demás en vista de su origen divino y de su unidad espiritual. Así que, relacionado con él de todos los demás en vista de su origen divino, ¿Se acuerdan que estuvimos hablando ayer el autor humano y el autor divino? El origen de la Biblia es divino, el autor divino, Dios, inspirado por Dios fue. Inspirado, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, relacionado con él de todos los demás en vista de su origen divino y de su unidad espiritual. Quiere decir que entre esos 66 libros no puede haber contradicción. No se contradice. Habla de una unidad espiritual. Amén. ¿Hasta ahí estamos? Sí, pastor. Muy Amén. bien.
Me gusta que me respondan porque así no estoy solo. Número 2. Sí. Los libros surgen de las condiciones religiosas y espirituales de los pueblos. Estamos hablando de los libros. Surgen de condiciones religiosas, espirituales, de pueblos, hombres y mujeres que vivían en aquella parte del mundo que ahora llamamos Medio Oriente. No solo encontramos una gran diversidad en las condiciones espirituales de miles de protagonistas, sino que el escenario es muy diferente de aquel que ofrece nuestra vida occidental del siglo XXI. Ya estamos ya cerca. Es obvio que hemos de estudiar este fondo con mucho cuidado si queremos llegar a ver los incidentes. Muy bien, atento pastor para poder comprender, luego hacer las preguntas. Muy bien, gracias. Entonces, no solo encontramos una gran diversidad en las condiciones espirituales de los miles de protagonistas, sino que todo el escenario es muy diferente de aquel que ofrece nuestra vida occidental del siglo XXI. Es obvio que hemos de estudiar este fondo con mucho cuidado si queremos llegar a ver los incidentes y entender los escritos dentro de una buena perspectiva. Número 3. La antigüedad de los escritos. Moisés escribió sobre el año 1500 antes de Cristo. Ahí preguntaron sobre los judíos si tienen solamente el Antiguo Testamento, los 5 libros escritos por Moisés que hemos citado, que conforma parte del Torá, se escribió en el año 1500 antes de Cristo. O sea que usted tiene el Antiguo Testamento, empieza a ver Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico, en su orden, Levítico y Números, usted ve eso y usted tiene que acordarse, esto fue escrito 1500 años antes de Cristo. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, pero recogió sin duda antiguas crónicas de su pueblo redactadas en los tiempos patriarcales. Todo documento antiguo necesita estudios especiales, no solo a causa del lenguaje que será ya lengua muerta, solamente accesible a los eruditos en la materia, sino también por la lejanía de la época que se echa de ver en los conceptos e ideas, por supuesto, en el nombre de Jesús. Seguimos adelante. Existen en las bibliotecas facsímiles. Después de Cristo, los judíos eran y fueron rechazados por los que culpan de la muerte de Jesucristo. Bueno, vamos a entrar entre paréntesis ahí. Sí, hay una idea, inclusive que ha recorrido a nivel global, de que los judíos fueron los que le mataron al Señor Jesucristo. Pero están también los que le rechazaron. Pero si uno va a la Escritura, a los profetas mesiánicos, número 1, el príncipe de los profetas, por ejemplo Isaías, que es llamado el profeta mesiánico, ya hablaba en Isaías 53 del sufrimiento del Cordero, el sufrimiento de Jesús, de la muerte de Jesús, del precio que pagó Él en la cruz. Ya se empezaba a hablar, los profetas empezaban a hablar de que Él iba a ser la ofrenda expiatoria del pecado. En vez de animales, de bueyes, como hemos hablado, de carneros, de becerras y de palomas y de tórtolas, ya se iba a presentar el Señor Jesucristo con su cuerpo como ofrenda y sacrificio, como holocausto. Eso ya estaba profetizado. Muy bien. El nuevo pacto es ya hablado en Jeremías, ya se habla en Isaías, se habló en todos los profetas mayores y menores, está proféticamente registrado el nuevo pacto. Entonces, si uno ve de ese contexto de la profecía, podemos entender de que en la época en que Jesús es presentado para muerte por los pecadores, podemos entender que eso ya fue profetizado. Pero por el otro lado, por esa versión a nivel global que se ha levantado, porque también existen los grupos antisemitas
que acusan directamente a los judíos de haberle matado al Señor Jesucristo. En cuanto nosotros, los hijos de Dios y cristianos, entendemos que Jesús, por amor a nosotros, se presentó como cordero por el pecado, se presentó en la cruz para morir por nosotros. Nosotros tenemos que entender que lo que Él hizo fue un acto de amor para redimir a toda la humanidad. En cuanto a los demás, están interpretando y están divulgando de que los judíos fueron los que le mataron al Señor Jesucristo. ¿Hay algo más ahí que quedó en duda? Eso es lo que estamos manejando nosotros. Hoy en día los judíos actuales, muy bien, que están orando en el muro de Jerusalén que quedó del último que fue destruido, donde se puede ver por encima de la muralla, se puede ver a la mezquita, que es esa mezquita fue construida encima del altar donde Abraham le llevó a Isaac para el sacrificio. Así que toda esa tierra que hoy en día se llama Palestina, donde está la mezquita, donde están los musulmanes, están adorando a Alá, usted tiene que saber que ese lugar le pertenecía o le pertenece a el pueblo de Israel. Eso es lo que siempre ellos están en disputa y siempre se pelean por el territorio, por ese lugar donde Abraham ofreció a Isaac y apareció el carnero y un ángel, porque en ese lugar se desató la bendición para las dos naciones, vamos a decir así, porque de ahí sale la palabra Jehová proveerá. Entonces todos quieren ir en ese ámbito, en ese escenario, en ese lugar. Entonces, dice aquí, existen en las bibliotecas facsímiles de la primera edición del Quijote. Muchos hemos leído el Quijote. Yo creo que leí, pero ya me olvidé más o menos el Quijote, que se leían con facilidad por nuestros antepasados del siglo XVII. Muy bien. Pero que cuestan un gran esfuerzo al lector medio de hoy en día. Aun si el libro se presenta con el tipo moderno de impresión y con la ortografía de hoy, nos hallamos frente a muchos problemas si queremos comprender exactamente el significado. De modo que se publican comentarios sin fin sobre el célebre clásico castellano y el Quijote se redactó en nuestro idioma a una distancia de solo 4 siglos. Si surgen dificultades después de un lapso de 400 años, ¿cuántas no serían aquellas que se presenten en escritos de otras tierras, de distinta civilización después de un lapso de milenios? Las escrituras se redactaron en los idiomas, escuche bien, hebreo, arameo entre paréntesis, siriaco y griego. Vamos a el próximo martes vamos a hablar lo que es de los siriacos, qué significa, y los sirio. Entonces, hace algunos años habríamos dicho que todos estos idiomas ya eran muertos, porque ya no se hablaban, pero hoy en día está surgiendo otra vez escuelas y universidades que van enseñando sobre el arameo, sobre el hebreo y el griego, ni qué decir, y también este arameo siriaco. Así mismo es, como siempre les suelo decir, en estos días me contactaron de una universidad en Israel para enseñarme hebreo, porque coincidentemente entré en su página y le di clic y estaba investigando, y había sido al darle clic, ellos ya captan tu correo y a través de tu correo ya te envían toda la información, y cuando vos abrís ya pueden contactar contigo. No sé cómo ellos hacen, seguramente por el Facebook, por el YouTube, seguramente ubicaron mi número de teléfono y me llamaron desde Tel Aviv, me llamaron. Y habla perfectamente en español y me dice, usted está interesado en el curso de hebreo, está preparado, está capacitado, está ya listo. Y no sé, le seguí la corriente, había sido caro el curso del hebreo, bastante caro. Y no estoy listo, le dije, pero ¿en qué consiste? Le pregunté. Y la verdad que el castellano, usted habla castellano y tiene que empezar a aprender el hebreo para interpretar mejor la Biblia y también el Torah. Bueno, entonces así, cosas así. Y no, le dije, más adelante voy a tomar el curso porque era bastante caro, muy caro, en dólares inclusive.
Entonces le dije, no, más adelante. Y bueno, muchas gracias, pero de igual nomás voy a estar en contacto con ustedes, le dije. Y quedamos así. Entonces, muy bien. ¿Seguimos? Tenemos que modificar este concepto ahora en vista del gran esfuerzo que van realizando los israelitas para resucitar su antiguo idioma, el antiguo idioma de los israelitas, judíos, vamos a decir así, es el hebreo, adaptándolo a la exigencia de la vida moderna. Por primera vez desde el cautiverio babilónico, siglo VI antes de Cristo, muchos judíos de Israel conversaban normalmente en hebreo. Cuando fue el cautiverio de Babilonia, acuérdese de Daniel. ¿Cuántos conocen el libro de Daniel? Entonces, está también el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Todo entre Ezequiel y Daniel, Israel fue cautiva en Babilonia. Siglo VI antes de Cristo. Muchos judíos de Israel conversan normalmente en hebreo. Es una de las señales de nuestro tiempo. Esto ha renovado su interés en los escritos sagrados del Antiguo Testamento, que les son mucho más accesibles que antes, pero pocos son los gentiles, aparte de los escriturarios, claro, lo que está escrito, que saben leer el hebreo, mucho menos hablarlo. Hay algunos capítulos de Daniel y Esdras, ese es otro también libro que habla de la cautividad en Babilonia, Daniel y Esdras, documentos oficiales en su mayor parte que se redactaron en arameo. ¿Cuántos ya leyeron el libro de Daniel? ¿Cuántos ya leyeron el libro de Esdras? Dice aquí que son documentos oficiales en su mayor parte, Esdras, amén. Son documentos, lo que usted cuando lee Esdras es un documento oficial. En su mayor parte, dice, que se redactaron en arameo. O sea, cuando usted está leyendo Esdras, originalmente se redactó en arameo, el idioma de la Siria de entonces. Por eso dice siriaco, arameo siriaco. El arameo, durante los siglos que procedieron a las conquistas de Alejandro Magno, otro personaje también aquí. Alejandro Magno, qué interesante, ahora voy a... Así es, cada cita bíblica es importante, hay mucho tesoro, pepitas de oro en cada cita bíblica que hablan del Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas para vosotros hay salvación y ellas hablan de mí, dice. Entonces, dice aquí que Alejandro Magno, ubican a Alejandro Magno en la historia, se utilizaba como lengua franca en el Oriente Medio, llegando a ser la lengua normal de los judíos durante y después del destierro. El destierro puede ser la diáspora judía. Y seguramente la que el mismo Señor aprendió de labios de su madre. Escuche bien, Jesús aprendió de su mamá el idioma arameo. Acá está diciendo este estudio. El Señor aprendió de labios de su madre el arameo, desaparecido como la lengua hablada. Quiere decir que el primer idioma del Señor Jesucristo fue el arameo. Arameo. Muy bien. Probablemente después, como siempre hemos hablado, que el griego era el idioma universal, ¿verdad?, de la época, pero la lengua materna ellos mantenían mucho. La lengua materna. Eso también se trasladó hacia este lado del continente también. O sea que nosotros acá en Paraguay no estamos lejos de eso. Porque según la historia del Paraguay colonial, también el guaraní, la mamá le enseñaba a sus hijos hasta los 7 años. Y después de los 7 años le encomendaba a sus padres españoles, pero había españoles que también se casaban con las indígenas aquí en Paraguay. Así mismo, y a partir de los 7 años de edad, la criatura pasaba con el padre que era español y le enseñaba todo lo que es español. El castellano se le enseñaba. Por eso lo que a veces hablamos todo así, a veces pensamos en guaraní, a veces pensamos en castellano. No es que no sepamos pronunciar ni hablar, tenemos 2 idiomas internos
Creo que se comprende hasta ahí. Ahí también está el arameo y el hebreo y el griego en ese tiempo. Fíjense lo que ha de ser. Impresionante. Entonces, vamos a la siguiente. El griego del Nuevo Testamento es el griego helenístico. Ese es otro tipo de griego. O el koine. Koine, lengua común, significa eso. Un griego común. El griego helenístico. Cuando Alejandro Magno llevó a cabo sus rápidas y victoriosas campañas militares por el oriente, derrumbando el poder de Persia, los griegos a sus órdenes llevaron consigo su hermoso idioma, que en una forma algo modificada y simplificada fue aprendido por toda persona medianamente culta, o que se dedicaba al comercio en los siglos que precedieron y siguieron el nacimiento del Salvador. Escuche bien, precedieron y siguieron el nacimiento del Salvador tanto en el Oriente Medio como en las orillas del Mediterráneo. Hay mucha gente que esto casi no le toma interés a estas cosas. No le toma interés, está bien, no, nadie le obliga a estudiar normas de interpretación bíblica. Hay muchos que van a decir, yo no necesito la norma de interpretación bíblica. Yo oro y el Espíritu Santo me da sabiduría y revelación. No hay problema. Claro que te va a dar espíritu de sabiduría y revelación y te va a dar interpretación, porque hay un don de interpretación también de la palabra. Está correcto eso, se recibe. Esto afecta, lo que estamos estudiando es a la parte humana, al estuche, al vaso de barro, que necesita también una dirección, necesita también una norma. El tránsito, por ejemplo, tiene una norma de tránsito, así se felicita, ¿verdad? Norma de tránsito. La interpretación de la Biblia también necesita una norma, eso es lo que estamos estudiando, normas de interpretación. Hay que saber interpretar para poder conocer bien, muy bien, claro, porque si no interpretas la Biblia, no estás entendiendo lo que estás leyendo. Si bien espiritualmente recibís, pero no estás entendiendo en tu, vamos a decir, en la parte de del alma, donde está el conocimiento, la voluntad, los sentimientos, el alma. Entonces necesitamos nosotros una hoja de ruta, necesitamos un parámetro para poder comprender más las escrituras. Entonces, esto es lo que yo estoy hablando, es solamente para que usted cuando lea la palabra se acuerde de repente, mira, pues el pastor habló de que Esdras, por ejemplo, es un documento oficial. Esdras es documento oficial, Daniel también, el idioma original de Esdras fue en arameo. María, que era la mamá de Jesús, la parte biológica, vamos a decir así, le enseñó el arameo a Jesús. Entonces usted ya cuando va leyendo la palabra de Dios va teniendo más propiedad. ¿Me está entendiendo? ¿Qué le parece? ¿Le gustan las normas de interpretación bíblica? ¿Le gustan estas cosas? Porque tiene que apasionar. A mí me apasiona todo esto. Excelente, dice. Muy bien. Eso es importante que a usted le guste esto. Porque sinceramente que a veces uno a veces no tiene tiempo, está cansado, está cansada, está estresado. Lo único que quiere es orar y que oren por usted y cosas así, ¿verdad? Que está bien, ¿verdad? No hay ningún problema de eso. Pero después se encuentra usted con su Biblia. ¿Por dónde empiezo? Uno dice, ¿sí o no? A veces no le pasó a usted alguna vez eso. ¿Por dónde empiezo? Sí, pastor. Y a veces usted se encuentra solo y sola con su Biblia. Siempre dice Ruth y Andrés. ¿Por dónde empiezo? Y ahora usted tiene por dónde empezar con esta norma. Usted va a empezar a ver todas estas citas bíblicas. Muy bien. Todo esto estamos hablando para que usted tenga más entusiasmo en abrir Daniel, abrir Esdras, abrir los 5 libros del Pentateuco, entender que cuando usted abra Génesis,
Éxodo, Deuteronomio, Números, Levítico, usted entienda que fue escrito 1500 años antes de Cristo. Qué tremendo eso. Y que usted va a tener en su mano la historia de la redención de la humanidad. Cuando abre su Biblia, usted tiene la historia de la redención de la humanidad, donde estamos nosotros. Quiere decir que Dios pensó en usted y en mí con la palabra de Dios. Pensó en redimirnos a nosotros. Entonces, nos dejó su palabra. Eso es lo importante, que usted ame y valore la palabra de Dios. Entonces, Alejandro Magno aquí habla, nuestro estudio, bienvenido Celso, habla de Alejandro Magno, llevó a cabo sus rápidas y victoriosas campañas militares por el oriente, derrumbando el poder de Persia. Los griegos, a sus órdenes, llevaron consigo su hermoso idioma. Ahí entre paréntesis, usted ya leyó Daniel capítulo 10. ¿Cuántos leyeron ya el ayuno de Daniel? El ayuno de Daniel, Daniel capítulo 10. Eso, si usted ayunó los 20, ¿cuántos ayunaron? ¿Cuántos hicieron el ayuno de Daniel? Amén, gloria a Dios. El ayuno de Daniel, Daniel capítulo 10 en adelante, habla de los 21 días. ¿Sí o no? Que él estuvo de ayuno. Y que él mismo dice de que alguien se lo puso, que algo se lo puso. Cuando viene Gabriel y le dice, tuve resistencia en el mundo espiritual, le dice a Daniel, en las esferas celestes, en el segundo cielo, le dice, que tuvo resistencia de dos príncipes, príncipe de Persia y príncipe de Grecia. Esos son del adversario, son principados del adversario, que se opusieron a Gabriel. Y después Gabriel le dice a Daniel, pero vino, consulta pastor, Magno fue en la época de Saladino o antes. Muy buena pregunta, Alejandro Magno. Alejandro Magno, claro, es de Grecia, ¿verdad? Y fue un militar. Daniel en la fosa de los leones, muy bien, muy bien. Y sí, estamos hablando alrededor del primer siglo, si no me equivoco, primer siglo, y hay que ver si fue después. Eso voy a investigar. Hay dos cosas ya que voy a investigar, Andrés, para la próxima. Eso es importante lo que vos estás enviando, porque las preguntas que vos me estás enviando sobre ese tema, como te dije ayer, hay un cuadro que se llama Paralelo Histórico, y ahí están esos personajes, y eso vamos a mostrar el lunes para que podamos tener más una idea bien clara en el nombre de Jesús. Seguimos entonces. Alejandro Magno, entonces tenemos Grecia y Persia. A sus órdenes llevaron consigo su hermoso idioma, que en una forma algo modificada y simplificada fue aprendido por toda persona medianamente culta, o que se dedicaba al comercio en los siglos que precedieron y siguieron el nacimiento del Salvador. Tanto en el Oriente Medio como en las orillas del Mediterráneo, los judíos de la dispersión entendían normalmente el griego, como también los más de los judíos en Israel. De modo que los evangelistas y apóstoles, bajo la guía del Espíritu Santo, utilizaron el koiné, el griego común, vamos a decir así como dice este estudio. Quiere decir que ellos predicaban a Jesús en griego. Imposible, nosotros no íbamos a entender. Ni imposible, hay cosas que nosotros no entendemos, no comprendemos, y tenemos que darle gracias a Dios que ahora tenemos en castellano nuestra Biblia. Eso es importante. Claro, imagínense si todo era en griego nomás. Y como notamos el paso en el primer capítulo, no podemos prescindir que los eruditos, si queremos llegar lo más exactamente posible al sentido de los escritos, según se dieron por los autores inspirados. Número 5. En la Biblia hallamos diferentes géneros literarios y modos de expresión, dice. Vamos a ver. Acuérdense que hay 8 postulados que vamos a llegar más adelante, si el tiempo no alcanza. Dice aquí: al detallar las normas para la recta interpretación de las Escrituras, tendremos la necesidad
de volver a considerar los diferentes géneros literarios. Qué importante lo que nosotros estamos viendo aquí, géneros literarios también, y las distintas expresiones lingüísticas que encontramos en las escrituras y que han de tomarse, como dice aquí, han de tomarse en cuenta si queremos llegar al verdadero sentido de los pasajes. Eso es importante, llegar al verdadero sentido de los pasajes bíblicos. Vamos a ver aquí un poquito algún dato. Vamos a ver. Perfecto. Muy bien. Hay mucha historia, hay mucho que hablar de la historia misma. Hay mucho que hablar de la historia. Hablar de Alejandro Magno es muy amplio y todo lo que abarcó también es impresionante. Pero vamos a tener que hacer un apartado, así como hicimos en Apocalipsis, de cada personaje que va apareciendo, hablar de su biografía y su implicancia en la historia y también relacionar con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, para que tengamos un panorama más grande. Gracias, Andrés, por esta cosmovisión del tema que nos estás lanzando para poder profundizar más. Eso vamos a hacer más adelante, en el nombre de Jesús. Entonces, Amén. al detallar las normas para la recta interpretación de las escrituras, tendremos necesidad de volver a considerar los diferentes géneros literarios y las distintas expresiones lingüísticas que encontramos en las escrituras y que han de tomarse en cuenta si queremos llegar al verdadero sentido de los pasajes. Basta que notemos aquí que la Biblia contiene libros históricos. Número uno, ¿qué contiene? Libros históricos, secciones biográficas, libros de poesía, libros proféticos, libros de sabiduría, aspectos de la vida del Señor en los evangelios, epístolas apostólicas, género apocalíptico. ¿Qué dimos nosotros ayer lunes? Un género apocalíptico. Apocalipsis dimos ayer lunes. Género apocalíptico. Entonces, esto es todo lo que contiene. La Biblia es una biblioteca que contiene 66 libros. Usted cuando agarra la palabra de Dios, hay 66 libros distribuidos. Entonces, obviamente las expresiones detalladas de un poema no han de leerse como si se formasen parte de una narración histórica. Y habremos de dar una atención muy especial tanto a las figuras literarias, metáforas, símiles y paradojas, así como las secciones llenas de simbolismo. ¿Cuáles pueden ser unas secciones? ¿Cuál puede ser el libro que contenga secciones de simbolismo? A ver, una pregunta. Ayer nosotros dimos, ¿qué libro dimos Apocalipsis, ayer? ¿Eh? Apocalipsis. Muy Apocalipsis bien. está lleno de símbolos. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Aquí dice eso. Muy bien, así mismo. Qué bien, estamos entendiendo, también yo estoy aprendiendo con ustedes todo esto. Las parábolas, casi todas ellas, forman parte de la enseñanza del maestro. Las parábolas. Dentro de los evangelios, usted tiene que ver que está Lucas que escribió lo que vio de Jesús a los judíos convertidos en Jerusalén. El método que usa Lucas es bastante ordenado, es el evangelio más ordenado a diferencia de los demás. Mateo es muy cronológico y predica también a los judíos convertidos y a los gentiles convertidos a Cristo. Marcos, por ejemplo, habla más resumido y más directo es Marcos. Marcos, por ejemplo, habla de los milagros de Jesús directamente. Directo va a los milagros. A Cristo con el poder de Dios. Y Juan habla más de la revelación del Cristo. Y también todos siempre a los judíos convertidos y a los gentiles convertidos de la zona de Jerusalén. Así mismo es. Acá dice de que cuando el Señor Jesús habla en metáfora, Él es el que está hablando. No es Marcos, no es Lucas, no es Juan, no es Mateo, sino que exactamente como el Señor habló, ellos escribieron.
Así que usted cuando lee las parábolas es la voz del Señor directamente. Amén. ¿Cuántos leen Amén. la parábola del Señor Jesucristo en los evangelios? A ver, ¿alguien me puede decir alguna parábola de los evangelios? ¿Alguien conoce alguna parábola del Señor Jesucristo? Yo, pastor, Muy bien, escuchamos. el, el de los talentos, el que le dio un talento, el que le dio dos, y que los que hacen algo con su talento y los que no hacen nada, que son siervos malos. Muy bien. Ahí esa parábola de los talentos es directamente la voz del Señor Jesús. Eso encontramos en los evangelios que hemos citado, Lucas, Marcos, Mateo, ¿verdad? Entonces, estos apóstoles o estos discípulos en primer término, luego apóstoles, que estaban rodeándole a Jesús, escribieron de acuerdo también a su cultura, de acuerdo al idioma de la época, todas esas cosas, pero respetaron las palabras de Jesús que fueron mencionadas en parábolas por parte de él. Eso es importante. Usted sabía eso, que cuando lee las parábolas es la voz de Dios, la voz de Jesús directamente. No, pastor. Bueno, entonces ahora cuando usted abra los evangelios va a buscar las parábolas y ahí el Señor le va a hablar. Por ejemplo, habla de los deudores, la parábola a ver qué puede ser, otra parábola. Ahora me estoy enterando. Así mismo es. La levadura, muy bien. Me están ayudando. El trigo. Usted ya abrió su Biblia, por ejemplo. Esos son la voz, es la voz de Jesús. El trigo, el trigo y la cizaña. Muy bien. Hay muchas parábolas. El reino de Dios y también de la moneda perdida. También habla de eso. De aquella mujer que se le cayó una moneda ahí abajo, compara el reino de Dios, compara el reino, una parábola. ¿Qué es la parábola? Es un método de enseñanza, un método de lenguaje que el Señor Jesús utilizó ya en ese tiempo, en ese término. Significa parábola hablar cosas celestiales con hechos cotidianos de la vida. Agua que no has de beber, dejar correr. Así mismo, parábolas. Muy bien. Seguimos entonces, las parábolas, casi todas ellas forman parte de la enseñanza del maestro. Son un género aparte. Y si hemos de evitar interpretaciones erróneas y fantásticas, tendremos que prestar atención a ciertas normas de interpretación que son propias del caso. Entonces, son cosas celestiales contadas con la vida cotidiana o cosas que suceden en la vida cotidiana de los hombres. Eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. Entonces, seguimos al siguiente. Obviamente las expresiones detalladas de un poema no han de leerse como si formasen parte de una narración histórica y habremos de dar una atención muy especial tanto a las figuras literarias, metafóricas, símiles y paradojas, así como las secciones llenas de simbolismo y las parábolas, casi todas ellas forman parte de la enseñanza del maestro. Son un género aparte y hemos de evitar interpretaciones erróneas. Perfecto. En el nombre de Jesús. Seguimos más, vamos ya avanzando. Aquí hay un ejercicio que vamos a dejar también. Tenemos dos ejercicios ya. Voy a pasar en el chat después esto. Dos ejercicios. Dice así. Ejercicio 1, léase el capítulo 28 de Job. ¿Cuántos ya leyeron Job? Amén. Yo leí muchas veces Job. Muy bien, de amor, cantar de los cantares, muy bien. Sí, es un libro de poemas. Es un libro, habla del romance, del novio con la novia, del esposo con la esposa, pero es algo también que simboliza, vamos a decir así, a Cristo y la iglesia y al pueblo de Dios, los israelitas, con el Padre Celestial. Así mismo es. Entonces, ejercicio 1, léase el capítulo 28 de Job. Si se toma el versículo 28 como la clave de todo el pasaje, considérese cómo todo el pasaje se relaciona con este texto y cómo se explaya la ilustración que se detalla en los versículos 1 al 11. Vamos a leer despacito otra vez. Ejercicio 1 dice, hay dificultades. Esto nos va a hacer mover un poco también nuestra cabecita. Léase el capítulo 28. Hasta ahí entendemos. Léase el capítulo 28 de Job. Hasta ahí entendemos.
Si se toma el versículo 28 como la clave de todo el pasaje, considérese como todo el pasaje se relaciona con ese texto. O sea que todos los versículos que conforman ese capítulo, el texto, podemos decir así, porque habla del capítulo 28, se relacionan entre sí y no va por las ramas, vamos a decir así. No te lleva a otra cita bíblica, no te lleva a otro momento, no te lleva a otro libro de la Biblia, sino que ahí se queda. Eso es lo que está tratando de explicar. Considérense cómo todo el pasaje se relaciona con este texto y cómo se explaya la ilustración que se detalla en el versículo 1 al 11. 1 al 11 viene a ser como la médula del capítulo 28. Así es lo que, así, no trate de complicarse tanto, así como dice el ejercicio, así uno entiende directamente. Amén. Interesante está para aprender un poquito más estos ejercicios. Son dos ya que vamos a tener. Ahora voy a ir pasando Sí. en el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor, no se me queden dormidos. Hace frío. Seguramente muchos están ya peleándose con la almohada. Ahora se están peleando con la conexión. Acá está el otro ejercicio. El otro ejercicio. Enviamos ahí. Acá está. Muy bien. Vamos aquí. No sea tímido, no sea tímida. Escriba en un papel, con un lápiz. Así, ¿verdad? Esto es así, me parece así. Y usted expone el próximo martes. Entonces, llegamos nosotros aquí al fin de nuestra última placa. Si aquí hay algunas preguntas, hay algo que quieran tocar en honor al tiempo, hay algo que no entendieron, hay cosas que yo pasé por alto porque me parece que ya fueron habladas en otras placas. No es que se me va. Acá dice, por ejemplo, en esta placa número 21, dice, el explorador antes de emprender una jornada trabajosa y fastidiosa a través de difíciles selvas, se alegraría de poder subir a lo alto de un cerro cercano desde donde pudiese observar el curso de ríos y arroyos, notando la posición de claros en la jungla de subidas y bajadas, sirviendo su observación como preciosa orientación para su viaje, animado por la meta que tuviese delante. No retrocedería al notar los obstáculos, sino que tomaría las medidas precisas para vencerlos, aprovechando a la vez toda circunstancia favorable. Esperemos que el estudiante haya aprovechado este capítulo con igual espíritu de intención al adentrarse en los fértiles campos de la revelación escrita. Ese es otro tema también. Está la revelación espiritual y la revelación escrita. Ese es un buen tema para preguntar. Nosotros ahora estamos en búsqueda de la revelación escrita, vamos a decir así, la norma de interpretación bíblica, para poder entender a más profundidad lo que estamos leyendo, para poder internalizar las escrituras. En síntesis, desde el punto de vista espiritual, es vivificar la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Que cobre vida la palabra de Dios. Hasta ahí se entendió esta segunda parte de las normas de interpretación. Podemos hacer un repaso, hermenéutica. A ver qué entienden por hermenéutica. Amén, gloria a Dios. ¿Qué entendieron por la hermenéutica, por ejemplo? ¿Saben que una cosa? En los primeros días que yo me convertí y hablaba y oraba, venían los pastores y me preguntaban a mí, ¿sabes de la hermenéutica homilética y la exégesis? Me decía, yo no sé si me preguntaban por preguntarme, pero me llamó la atención eso a mí. Siempre me preguntaban eso y hasta que me metí en el instituto y estudié bien y aprendí lo que es. Aprendí lo que es y ahora ya manejamos ya, en el nombre de Jesús. Entonces la hermenéutica que era la explicación del texto. Sí. Viene del griego hermeneu.
A ver, y la exégesis que era aclarar el texto. Amén. Amén. Estamos. Muy bien. A ver, una pregunta que quieran hacer. Ya estamos ya a punto de orar y por las necesidades, si hay algo sobre el tema de este material, algo que quieran preguntar. Acá estuvimos hablando de las dificultades, el origen de las dificultades de la hermenéutica. Quiere decir el origen de las dificultades para explicar el texto bíblico. Hay muchos, enumeramos aquí, cinco había. Cinco había. A ver, ¿cuáles fueron las? Acá dicen uno, dos, tres. Uno. Dios nos ha dado la Biblia en forma de una biblioteca de 66 libros, muy diversos entre sí. ¿Se parecen o no se parecen cada libro de la Biblia? ¿Qué dice usted? ¿Se parecen o no se parecen los libros de los cada uno entre sí? ¿Se parecen o no se parecen? ¿Se parecen, pastor? ¿Se parecen? Sí. Celso dice, sí, se parecen, dice Celso. Bueno, la Biblia es un libro en cuanto es la revelación escrita que Dios ha dado de sí mismo, siendo a la vez la historia de la redención. ¿Por qué se parecen todos? Porque hablan de la redención. O sea, están todos relacionados a la redención de la humanidad, pero cada libro o grupo de libros tiene sus propias características y necesita un estudio propio y especial relacionado con él de todos los demás en vista de su origen divino y de su unidad espiritual. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que estamos hablando! ¿Eh? Hay libros y grupos de libros que tienen sus propias características. Por ejemplo, libros poéticos, históricos, sapienciales, proféticos, evangélicos, apocalípticos, ¿verdad? Así como estábamos mencionando anteriormente. Necesita un estudio propio. Por eso estamos estudiando el libro Apocalipsis los lunes y el libro de Éxodo los jueves. Para poder entender que hagan ustedes esa diferenciación. Porque a veces se lee nomás la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí, pastor. Se lee. Está bien leer. Bueno, a veces estamos en una reunión. Yo no le digo que ustedes sean altamente críticos, siempre con un corazón humilde y aceptar la palabra de Dios. Pero cuando usted vaya en un lugar y una persona abra la Biblia y lea una cita bíblica, usted ya va a saber. Daniel en arameo, ¿verdad? Esdras, documento oficial, 5 libros Pentateuco, Moisés escribió 1500 años antes de Cristo. Usted va a tener, mira un poco, hay algo más que se puede acotar, hay algo más que se puede decir en el nombre de Jesús y valorar más esa cita bíblica que está leyendo el hermano con toda buena intención, con todo corazón, está leyendo, pero hay algo más que se puede hablar. Entonces, es así. Amén. Muy bien. Amén. A ver, otra situación más. El ejercicio 1 también está aquí. Muy bien. Vamos retrocediendo para ver si hay algo que repasar en el nombre de Jesús. Estaba buscando hermenéutica en mi diccionario. Está muy bien. ¿Qué dice en el diccionario normal de la Real Academia Española sobre la hermenéutica? Podés enviar en el chat, hermano, para ver qué dice el diccionario. Aquí, de acuerdo a este material, la palabra hermenéutica proviene de la voz griega hermeneu, que significa explicar un texto. Claro que sí, pastor, claro que sí. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Andrés, claramente. Sí,
Está la hermenéutica bíblica, pero la hermenéutica, vamos a decir, ¿en qué consiste? Así comúnmente dice que consiste la hermenéutica, es el sentido general, el estudio de la comprensión y de la interpretación, y en sentido particular, la tarea de interpretación de textos. Muy bien. Y en síntesis, no están lejos. Y no está muy lejos de lo que es su concepto de acuerdo a este estudio. Es la interpretación del texto y la explicación correcta del mismo. Usted cuando escribe un mensaje de texto a alguien en su WhatsApp o en su texto del celular, ¿verdad? Del mensaje, usted entiende lo que envía. Y usted trata todo lo posible de que ese mensaje entienda a la persona que va a recibir, ¿sí o no? Bueno, Amén, pastor. a eso se refiere. O sea que usted no le escribe un mensaje que no entienda. Usted tiene que escribir un mensaje que todos entiendan. Amén. Muy bien, Amén. amén, hermana Felicita, ahí está. Ahí ya comprendimos. Así mismo dice. Para eso nosotros estudiamos. Para eso es lo que vamos a predicar, lo que vamos a enseñar. Sí, vamos a ver qué dice aquí. Sí, sí, sí. Estaba buscando hermenéutica así mismo, amén. O seríamos loros. Sí, claro. No es solamente hablar, decir las cosas como los loros, sino que tenga contenido lo que enseñamos. Tiene que tener contenido. O sea que la palabra de Dios tiene contenido suficiente también. No podemos nosotros Entendemos, pastor. ¿Cómo? Sí, Parece que se le perdió el mate al hermano. sí, seguramente. No podemos minimizarle a la palabra de Dios porque nosotros no podemos, nosotros, otra persona, no puede minimizar a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene mucho contenido y mucha riqueza también. Es ahí donde nosotros tenemos que agarrar esta herramienta para poder nivelarnos a ella y que ella se sienta cómoda, la palabra de Dios con nosotros, al ser predicada. Así es, porque si no, ¿cómo se dice? Matamos totalmente. En el nombre de Jesús. Para eso estamos justamente aprendiendo. Qué interesante sería, por ejemplo, antes de predicar, vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 20, que habla, ¿verdad?, de los mandamientos, escrito por Moisés, el lugar donde escribió, el tiempo que escribió y para quién. Siempre hay que mencionar eso. Entonces la gente va a entender, va a captar, va a tener hambre de la palabra. En el nombre de Jesús. No le digo que está usted para orar ahí en un grupo, usted va a orar en base a la palabra, no hay problema, pero si va a enseñar, es importante que acompañe todos estos elementos que estamos estudiando esta noche. Amén. Amén. Otra acotación, asimismo es qué hermoso es saber todo esto. Claro que sí. Estamos enriqueciéndonos en esta área porque es necesario porque en el mundo secular hay mucho aprendizaje sobre tema de liderazgo, tema de oratoria, cosas así, cómo hablar en público, cómo dar un discurso. Y nosotros los hijos de Dios también tenemos que saber predicar la palabra, enseñar la palabra de Dios con propiedad. No es fácil, le digo que no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor Jesús, con un corazón humilde e enseñable, podemos llegar a nivelarnos a la altura, en el nombre de Jesús. Amén. A mí me Amén. costó mucho al principio, hace años atrás, totalmente. Pero después, como se dice, la espada se fue afilando y hoy en día ya me puedo defender, por lo menos mínimamente me defiendo. En el nombre de Jesús, por eso sigo estudiando, sigo capacitándome, sigo interesado en crecer en conocimiento,
también y en intimidad con el Señor para que fluya en el nombre de Jesús. A ver, hermana Felicita, Virginia, Ruth, Gisela, Bruno, ¿tienen algo que acotar, algo que decir? ¿Está todo claro para después ya ir a orar? Ya son las 22:10. Yo no tengo problema, pero entiendo que al día siguiente es día laboral y hay que estar Sí. bien. Yo, pastor, siempre Bueno, apago mi micrófono porque ando de aquí para allá en la calle. Sí. Y sí, vivimos en un mundo, en una actualidad que no interpretamos luego. ¿Qué te dije? Es lindo lo que dijiste. ¿Y qué te dije? Y es muy lindo y no interpretó nada. Por eso es bueno lo que estamos haciendo, estudiar y tratar de entender lo que estamos leyendo. Sí, muy bien. Sí, una vez me dijo un amigo que el mejor viaje y el mejor libro que uno puede empezar a leer es la... Claro, leer, entender, meditar, y justamente como dice la hermana Gisela, a ver, hagan nomás la prueba, díganle a alguien una cita bíblica, ¿qué entendiste de la cita bíblica? Te va a mirar, te va a mirar y le va a costar moverse, pero si usted le ayuda, esto dice, esto, aquello, te va a decir, ahora entiendo, ahora sé. A la pinta. Ustedes los hijos de Dios avanzaron bastante, los evangélicos avanzaron bastante en este tema. Antes, ahora ya tienen todo PPT, tienen Zoom, tienen todo curso, a la pinta, tienen todo universidad, tiene academia, instituto, a la pinta. Da gusto luego esto, da gusto luego. Y así hay que entusiasmar también, animar a los hermanos a estudiar la palabra de Dios. Así mismo. Da gusto. Hay doble bendición cuando uno estudia la palabra de Dios. Amén. Amén. Pastor, Sí. bueno, suele venir un señor, ¿verdad? Que arregla así cosas, ¿verdad? Y de repente salimos, le hablé así, ¿verdad? Y sale, me dice, ¿verdad? ¿Vos sos católica o cristiana? Él, me dice, señora, me dice, Mm. yo soy evangélica. Y me dice un versículo, ¿verdad? En tal versículo dice tal cosa, tal cosa. Imagínese, atiende, digo, yo, pastor, yo no sabía. No, lo que pasa es que el único versículo que él memorizó es lo que él te preguntó. Hay muchas No, personas así. así a es. veces que viene me dice distintos versículos, porque siempre viene a arreglar cosas acá, ¿verdad? Y él Y memoriza y te dice. Y a ver si vos cómo estás también. Mira que puede ser una prueba de parte de Dios. él está en una iglesia evangélica, él es, se va mucho, ¿verdad? En una iglesia, es hermano, y después ya me dice hermana, ¿verdad? Mm. Y así nomás y me pichó, pastor, sincero. Ya Y la próxima vez anota lo que te dice, busca eso en la palabra de Dios. Después vos memorizá una cita bíblica y preguntarle también a él, decirle lo mismo. y yo quise hacer eso, pero como no entiendo nada, ¿verdad? Y por eso digo que es importantísimo esto que estamos haciendo, que usted está, ¿verdad? Enseñándonos esto, ¿verdad? Porque de repente uno va en un lugar y, qué sé yo, vos decís, yo soy evangelia, ¿verdad? Y yo estoy en una iglesia evangélica. Y me dice, ¿verdad? Tal versículo. Una persona del mundo a veces sabe la palabra, Tiene memoria. tiene memoria, ¿verdad? Pero de repente vos decís, ¿verdad? Que eso es evangelio y no interpretar las cosas es jodido. Bueno, hay gente, mira, hay gente secular que conoce todos los libros de la Biblia. ¿Sí? Y nosotros los hijos de Dios, los evangélicos, mira, no estudiamos de esa forma. Nosotros solamente abrimos y que nos lean, nos prediquen, oren por nosotros y ya nos vamos. Pero después no nos dedicamos a ubicarnos, qué es lo que estamos leyendo,
Porque al ser hijo de Dios, la palabra de Dios es nuestra normativa de vida. Normativa de vida, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que abrir la escritura y tenemos que leer ahí que como hijo de Dios, hija de Dios, yo tengo que entender lo que yo estoy creyendo, lo que yo estoy... Y muchas veces nosotros pasamos no entra por aquí, no sale por acá. Y a veces nos encontramos en un velorio, por ejemplo. A mí me tocó muchas veces un velorio. Me suelen llamar para orar en un velorio. ¿No le parece a usted algo raro eso en un velorio? Está Ahora, el muerto ahí, me voy a orar. Para que hable, diga unas palabras, por ejemplo, en un velorio, y uno tiene que saber qué decir en un velorio. ¿Qué usted haría en un velorio? Le invitan a orar en un velorio. ¿Usted va a orar por el muerto para que resucite? ¿O va a orar para que todos le reciban a Cristo? Buena pregunta eso es. ¿Y qué citas bíblicas usted puede tomar en un velorio, puede hablar en un velorio? Porque hay velorios donde todos lloran. Hay velorios donde nadie llora. Donde todo el mundo está tomando un cafecito, está tomando ahí algo, pero no llora. ¿Qué haría uno ahí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? En ese velatorio de Mariscal López, eso yo no sé si es velatorio o una reunión social. Ese ya es, sí. Ese ya es el purete, ese ya es. Sí, En del Mariscal López, ¿verdad? sí, ese ya no, nadie llora y no sé qué es lo que es, si te va, es un, no sé, porque es un duelo que viven las personas y Salmo 23 más dice, pero yo las veces que me fui ahí, Dios mío, no hay ni un respeto por el muerto, todo hablando de sus cosas, escuchando música, tomando café, el jugo de pomelo es muy rico y así, pero ya no hay más ese respeto de honrar, ¿verdad? El dolor ajeno. No. Está el corazón duro, el corazón se enfrió. Por eso es importante ir con el fuego y la unción del Espíritu Santo cuando le inviten. Y usted, si permite, el Señor le va a dar palabra ahí para predicar y que todos le reciban a Cristo. Y así sucesivamente. En tres velorios yo ya me fui. En este año no, pero el año pasado sí. Y es tremendo también cómo se mueve el Señor, el Espíritu Santo, cuando uno predica en los velorios. Impresionante también. Así es. Bueno, no sé por qué hablamos del velorio. Yo puse el ejemplo. Puede ser otro tema también, no sé, un bautismo. Y Puede ser en una el reunión. tuyo, en el tuyo, pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar café, vamos a reírnos? ¿Qué vamos a hacer? En nosotros vamos a estar danzando, en el mío vamos a estar danzando, contentos, Por tu paso a la siguiente vida, no a por la tu muerte. siguiente vida, a la gloria y a la eternidad. Así mismo, hay que Porque festejar el los siguiente hijos de paso. Dios, los hijos de Dios, dice el libro de Daniel que los entendidos resplandecerán en los últimos tiempos. Uno siempre busca gloria y honra. Entonces, Así mismo, sí, porque la vida pues eterna no termina. Esto no continúa, es termina. la siguiente fase nomás. Sí, la siguiente fase, así mismo. Ustedes saben todo eso, está perfectamente. Eso vamos a hablar los lunes en las profecías bíblicas. Profecías bíblicas habla de la muerte, vamos a hablar de la muerte, la separación del alma del cuerpo, dónde va el alma, dónde va el cuerpo, qué sucede ahí. Todas esas cosas vamos a hablar del tribunal de Cristo, del gran trono blanco, del milenio, todas esas cosas. Pero Tremendo va a ¿sabes estar. dónde yo tengo una duda, pastor? Sí, Cuando Jesús se enteró que Lázaro murió, él lloró. sí. Le dolió que haya muerto. Pero él tuvo el poder de resucitarle y ahí yo tenía antes mi duda, decía, ¿por qué sintió él si él sabía que él iba a volver o sea, que no estaba muerto? Y ese es cuando Jesús lloró ahí en ese momento, enfrente a la tumba de Lázaro, realmente él estaba llorando por todo Jerusalén, por todas las personas que no estaban teniendo la suficiente fe, porque él había estado conversando con las hermanas de Lázaro. Él estaba, ya le conocían a él. Él era amigo de Lázaro, era amigo de esa familia, por un lado. Y por el otro lado también,
Jesús llora, claro, Jesús llora también, eso es por un lado, y por el otro lado también Jesús llora también por la parte, acá dice por la parte humana, claro que sí. También era el verdadero hombre y verdadero Dios, la parte humana, la parte emocional. Pero, Claro, para demostrar que él era igual a nosotros también. sí, también, pero llama la atención que después le resucita. Exactamente. Tienes razón, le resucita, pero hay una conversación que tiene con su hermana para que se glorifique, era para que se glorifique el Padre, se glorifique la obra de Dios, se glorifique. Entonces, ahí hay mucha enseñanza porque también en la parte humana Jesús también padeció, tenía que padecer también ese proceso humano también en sus emociones, en su cuerpo, todas esas luchas que nosotros pasamos hoy en día también. Claro, Ahora, por eso también se dice que él vino a través de un vientre, ¿verdad? No vino como todos le esperaban, en un carro de oro que iba a bajar del cielo. Él vino como todos estamos viniendo, justamente para demostrar, ¿verdad? Que somos iguales y también podemos sí, alcanzar lo que él es. sí, es que es parte de la promesa que nosotros tenemos como hijos de Dios, es alcanzarle a Él, no superarle, porque Él lleva la gloria y la honra, sino alcanzarle a Él. No sé si cuánto estamos dispuestos a alcanzarle, porque dice que tenemos que buscar la altura, la anchura y la longitud de un varón perfecto, y el varón perfecto es Cristo. Entonces, hay mucho ahí que hablar de la tumba de Lázaro, de la resurrección de Lázaro. Fíjense que ya fue una resurrección ya, y él todavía no había muerto también Jesús. En- o sea que la primera resurrección que registra la Biblia es la de Lázaro en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Sí, Sí, pastor. Sí, no hay otra. No, no, Y ahí tenemos, nos llama la atención también eso, ¿verdad? Que Jesús todavía no había resucitado, estaba, ni murió todavía, y ya hizo la resurrección. ¿Por qué, qué le dijo? ¿Qué le dijo a sus hermanas después? Que la enfermedad que tiene Lázaro no es de muerte, sino que él duerme. Y después le dijo algo muy importante, le dijo un principio, yo soy la resurrección y la vida. Ahí, no, ahí ya nos dejó todo boca abierta, él, porque él es la resurrección y la vida. Es impresionante ese momento. igual le siguieron tirando piedra y de todo después de eso, ¿no? Igual, porque eso ya estaba escrito, estaba profetizado, hermano, estaba profetizado que Él iba a padecer por nosotros. Esas piedras tenían que ser para nosotros, para la humanidad. Y fue por Él. Hay momentos que intentaron inclusive en tirarle piedra, pero Él dice que pudo, según otros estudios, Él pudo estar en un estado de invisible. No le veían. Pero eso es algo Así, que así se no... dice que ¿Mm? hasta que los que estaban con él no le reconocían a ese, ¿verdad? Que era se Sí, transmutaba, que no era la misma persona. ahí Inclusive los apóstoles a veces no le reconocían a él y decían, aquí pues Jesús, mira el Serapio, él no le conocían tampoco. Ni siquiera el que le iba a traicionar le conoció esa noche, por eso tuvo que acercarse a él para conocerle. así mismo, tuvo que acercarse y mirar y Y con el certificar con beso un beso. asegurar que era él, Mm. eh, porque no Ese le es el conocían. tema. Hay algo, hay cosas, eso corresponde a la guerra espiritual también. Los miércoles vamos a tocar eso, Jesús y el mundo espiritual. Jesús y el mundo espiritual. Por ejemplo, cuando se atravesó la pared, ¿verdad? Y se le apareció a los que estaban orando y lamentando su muerte. Cosas así. Eso ya es, son dimensiones que él, eh, donde él entró y él permanece en esas dimensiones, por el cual nosotros, es algo difícil de hablar también, por ejemplo, de caminar sobre las aguas, cosas así, ¿verdad? Hoy en día las aguas para nosotros son las circunstancias, las pruebas, las dificultades. En el nombre de Jesús. amén. Entonces, a ver, algo más que quieran hacer, ya vamos a orar, son las 22:24. Hasta aquí está todo bien. Interesante hablar Sí, de pastor. estos temas.
de compartir un poco, aclarar y también recibir alguna sugerencia y cosas así. En el nombre de Jesús. ¿Le parece si oramos? Sí, pastor. Muy bien. Vamos a dejar de compartir y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te entregamos, Señor, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, Dios mío, que nos ayude en cada conexión. También, Señor, que tu mano de poder esté extendida, Señor, sobre la vida de Gisela, la vida de Celso, la vida de Virginia, la vida de Ruth, la vida de Felicita, la vida, Señor, de Andrés, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, en esta hora tomamos autoridad y cancelamos toda maldición que viene contra ellos, que viene contra nosotros. Cortamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús cortamos en esta hora todo plan de la oscuridad, todo plan de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, ven, ayúdame y ayúdanos, Espíritu Santo, a poder entender más la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, a que podamos tener una intimidad contigo, Señor, en el nombre de Jesús, a que se nos abra el entendimiento, el velo de ignorancia, el velo de oscuridad sea removido, a que tengamos, Señor, hambre y sed y pasión por ti, por tu presencia, por tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, se abran las ventanas de los cielos, se abran, Señor, esas oportunidades, venga el trabajo, Señor, venga, Señor, Dios mío, ese negocio, Señor, que se va a emprender, se active, Señor, también esa sanidad por el cual se está pidiendo. Venga, Señor, en el nombre de Jesús. David, Señor, oraba 3 veces al día. En el nombre de Jesús, de mañana, tarde y noche, oraba por su sanidad. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pidiéndole a Dios, cuando, Señor, Dios mío, estaba en una situación difícil, Él no escatimó orar, buscar a Dios 3 veces al día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, en esta hora te pedimos, Señor, por el doctor Darío, Señor, tu mano de poder, Señor, que tú le estés guardando, le estés liberando, le estés sanando, en el nombre de Jesús. También a Virginia, Padre, Señor, levantándola, Señor, sanando todo su cuerpo, toda su vida, su alma, Señor, en el nombre de Jesús, dándole fuerza a la hermana, Señor, Virginia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta hora cancelamos todo plan de la oscuridad contra esta familia. Declaramos, Señor, la libertad en Cristo. Declaramos, Señor, el poder de Dios sobre ellos y también sobre todo los que estamos conectados en esta noche. Padre Celestial, bendigo, Señor, a cada hijo, hija tuya que está, Señor, en conexión y los que están descansando. En el nombre de Jesús declaramos que mañana, Señor, se abren los cielos. Mañana viene el milagro. Mañana, Señor, viene, Señor, la victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, Señor, te pedimos, ten misericordia y ayúdanos a nosotros en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias por la hermana Felicita. Gracias por su vida. Señor, te pedimos que tú te glorifiques en ella, que tú, Señor, toques su vida y que le uses, Señor, para predicar tu palabra. Dale denuedo, dale sabiduría, capacidad, inteligencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y te damos las gracias por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amén. gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén, amén. Amén, Buenas noches pastor. para todos. Buenas noches a todos, que descansen y amanezcan muy bien. Saludos a todos. Gracias, Hasta la pastor. próxima. Hasta luego.